Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 19 y vamos a tomar como base para nuestra enseñanza en esta mañana el versículo 9, que dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estamos en este periodo en nuestra iglesia estudiando acerca de los medios de gracia, bajo un eslogan: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Y hemos encontrado 5 señales instructivas, o 5 medios que Dios nos dejó para protegernos, para mostrarnos el camino y para que no nos perdamos y lleguemos con toda seguridad a la meta. Esos 5 medios se llaman los medios de gracia, que fueron diseñados por Dios, provistos por Dios para nuestra instrucción, que no son iniciativa nuestra, no fue que nosotros los identificamos, los descubrimos y les dimos valor. No, son parte integral del plan de redención. Son parte orgánica del propósito y proyecto de Dios, que es revelar a su Hijo Jesucristo para la salvación de su pueblo. Esos 5 medios de gracia los tenemos que usar. Todo cristiano los debe usar, y a mejor uso de esos medios de gracia, pues mayor garantía de que va bien encaminado y que va rumbo a la patria celestial. Esos 5 medios de gracia son la palabra de Dios, la forma como Dios nos habla, la oración, la forma como hablamos y respondemos a Dios, la iglesia, la manera como Dios nos entrena y nos reúne para adorarle públicamente, la disciplina, la forma como Dios santifica nuestra vida y nos hace cada vez de acuerdo a su imagen, y los sacramentos. Los sacramentos son las señales visibles que podemos ver y con la cual confirmamos y confesamos nuestra fe pública. En cuanto a los sacramentos, hablamos de 2. Solo hay 2 sacramentos cristianos, solo hay 2 señales sacramentales en la Biblia: el bautismo y la cena del Señor. Dijimos que el bautismo es una señal de introducción o de pertenencia al pueblo de Dios. Significa pertenencia y limpieza. Es decir, cuando una persona se hace bautizar en la fe cristiana, está simbolizando, está representando, está dando testimonio público de que él pertenece a partir de ahí a Cristo. Y que no solamente pertenece, sino que ha sido lavado. Porque ningún inmundo puede estar con Cristo. Entonces, el bautismo simboliza limpieza y pertenencia. Y una vez pertenecemos a Cristo a través de esa señal pública y obviamente de la fe que Cristo obra, tenemos comunión pública con los hermanos y nos reunimos como hermanos y nos llamamos hermanos. Dios nos llama familia de Dios, labranza de Dios, y nos dio una segunda señal. Esa segunda señal es para evidenciar la comunión. ¿Sí? La comunión, y es una señal que es muy significativa, que tiene que ver con la comida, es una cena. ¿Sí? ¿A quiénes invita usted a comer? Con los que usted está bien. ¿Sí? Generalmente uno no se sienta al comedor bravo. ¿Sí? Uno cuando está bravo, uno no come, o no se sienta en el comedor, porque pues es muy incómodo sentarse uno en el comedor bravo, porque la mesa es una señal de comunión, es una señal de encuentro. Es un punto de encuentro familiar donde pues hay historias, hay noticias, nos contamos las cosas. La mesa es uno de los mejores lugares donde la familia se reúne. ¿Sí? No solo en torno a un alimento agradable, sino en torno a la unidad de la familia para compartir. Sabemos que hoy en día está ese principio de la unidad familiar alrededor de la mesa, está muy quebrantada. Precisamente porque estamos en grandes ciudades, los horarios son distintos, cada uno entra y llega a horarios distintos. Es casi imposible hoy en día que uno se encuentre en la mesa, todos en la casa. Es un tema bien difícil, pero hay que esforzarnos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos dejó una mesa y que alrededor de esa mesa reúne a sus hijos. Y esa mesa es una mesa que tiene que ver con un sacramento, y es la cena del Señor. Entonces estamos ya terminando, el próximo domingo cerramos la serie y hoy vamos a hablar sobre el propósito de la cena del Señor. Ya dijimos qué es la cena, quiénes participan, y hoy vamos a hablar cuál es el propósito de la cena del Señor.
Entonces la cena del Señor, como una señal sacramental, tiene varios propósitos. Pero hoy vamos a hablar de un propósito que tiene que ver con el plan soberano de Dios para la redención. ¿Y eso por qué? Para que nosotros le demos la mayor importancia. A veces uno no le da importancia a la mesa, incluso a la mesa en la casa. Sí, a veces uno es muy fácil, el uno come en la sala, el otro en la habitación, el otro en las escaleras, el otro come por la noche y la mesa está como de adorno. Y es tan importante la mesa para sentarnos juntos, vernos a la cara, compartir, evaluar, crecer juntos. Y uno de los momentos que más fortalece los vínculos en la familia es la mesa, es la comida. ¿Sabían eso? Si podemos pasar más tiempo, en la antigüedad las familias compartían más la mesa juntos, pero cada vez por las situaciones de los mercados y las grandes ciudades y los compromisos, pues es muy difícil encontrarnos. Entonces hoy en día recomiendan los consejeros que por lo menos una vez en la semana se encuentre uno en la mesa. Imagínense, una vez en la semana. Sería ideal todos los días, ¿cierto? Uno come 3 veces al día. Lo ideal sería que la familia por lo menos a diario compartiera la mesa, que hicieran un gran esfuerzo de reunirse para decir cenemos juntos o almorcemos juntos o tomemos el desayuno en la mañana juntos, oremos, mirémonos a la cara, valoremos lo importante de la familia y de las relaciones y no que lo hagamos por allá ocasionalmente. De la misma manera debemos valorar también la mesa del Señor, porque la mesa del Señor es la mesa pública que Dios sirve para sus hijos, para que nos reunamos alrededor de la mesa y comamos el pan y bebamos la copa y recordemos las maravillas del Señor. Amados hermanos, la cena del Señor que nosotros hoy celebramos es una cena que tiene un largo historial. No es simplemente que una hermana querida prepara todos los meses un vino en unas copas y un pedazo de pan. No, esa cena que nosotros celebramos acá tiene una historia antigua y tiene un legado histórico, es un patrimonio nuestro, es parte del patrimonio histórico y teológico y vivencial que tenemos de la fe y por eso no la podemos despreciar. Jesús mismo dijo, yo anhelaba participar de esta cena y también recomendó a modo de orden, no dejen de celebrar esta mesa, siempre que la celebren, acuérdense de mí, lo dijo el Señor. Entonces la cena tiene una gran importancia en la vida del cristiano. ¿Dónde está la mesa? La mesa normalmente está en la casa, ¿cierto? No está en la calle, o no está en el patio, o no está en el garaje. ¿Dónde está la mesa donde nos reunimos a comer? En uno de los lugares centrales de la casa. Sí, el comedor es uno de los lugares centrales de la casa, donde llegan los invitados y donde tienen derecho y acceso a los invitados y son bienvenidos. Un invitado generalmente no lo pasamos a la habitación, ¿sí? o no lo pasamos al patio de ropas. ¿Dónde recibimos nuestros invitados? En la sala donde está el comedor y donde le podemos ofrecer pues un alimento y podemos compartir las historias. Entonces la mesa del Señor está en la casa del Señor, ¿sí? Está en la casa de Dios y es central en nuestra adoración. Hoy vamos a usar un tema que dice así, vamos a casa. ¿Sí? Recuerda un texto del salmista que dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ahora, ¿por qué es tan importante ir a la casa del Señor? Pues porque allá está la mesa del Señor, allá están los hijos de Dios, allá está la presencia de Dios y allí está la voz de Dios para nosotros. Es el punto de encuentro de los cristianos. Sí, el punto de encuentro nuestro, por excelencia, en la casa de Dios, para escuchar la voz de Dios. En ese mensaje que Dios nos da, nos indica que en esa casa es importante que estemos. Vamos a leer algunos textos que nos ayudan para comprender. Pero antes quiero decir que cuando la Biblia nos dice que vayamos a casa, pues nos habla en varios sentidos, ¿cierto? Uno, la importancia que tiene nuestro hogar, porque nuestro hogar es muy importante para la vida diaria. Es allí donde tenemos techo, tenemos alimento, donde tenemos nuestra ropa, donde están nuestros seres queridos. Es el lugar donde vamos a descansar. ¿Sí? Si usted está cansado, no se va para una calle a descansar. Usted dice, voy a mi habitación o a mi casa. Si usted tiene hambre, ¿a dónde llega?
Pues a su casa, porque es donde usted tiene derecho legítimo. Pero también, además de la importancia del hogar o de la familia en la vida nuestra, la iglesia en esta vida temporal tiene un gran lugar o una gran importancia. No tenemos un lugar más seguro para nosotros aquí en la tierra, después de nuestros hogares, que la iglesia. Porque ahí podemos llegar con tranquilidad, podemos escuchar la voz de Dios y estamos siendo preparados para el reino de los cielos. Pero todos esos dos lugares previos son la preparación para el lugar final. ¿Cuál es la casa por excelencia hacia la cual nos dirigimos? Bueno, ya hay derecho de propiedad a esa vivienda, ¿cierto? Dice que el Señor se fue a preparar lugar y que cuando termine ese lugar vendrá y nos llevará para que estemos con Él. Ese lugar en la Biblia se conoce como el reino de los cielos, como la Nueva Jerusalén o como la ciudad de Dios. ¿Quiénes van a vivir allá? Todos los que hayan vivido aquí con Él, ¿cierto? Todos los que hayan valorado la casa de Dios aquí, los que hayan atendido a la voz de Dios aquí, todos los que hayan llegado a la mesa aquí y hayan dado testimonio público de su fe, diciendo yo creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y el Mesías que llegó, ellos irán a morar a la patria celestial. No es al azar la llegada al cielo, no es aleatoria la invitación al cielo. No, es una llamada por excelencia que se debe dar testimonio público aquí y que debemos apreciar las bendiciones de la salvación. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa que tenemos de garantía a los creyentes que no estamos abandonados. Pero esa promesa está acompañada de una realidad simbólica. Y esa realidad simbólica es que Jesús nos dejó la mesa. O sea, ¿cómo sabemos que Cristo vuelve? Porque aquí dejó la mesa. Y nos dejó la mesa como símbolo y como testimonio de que Él regresa. Y regresa por nosotros. Eso es importante. Cuando alguien le dice, aquí dejo esto y espéreme que yo vuelvo, usted dice, pues yo creo que sí viene porque ahí dejó algo que le pertenece. Pero si se lleva todo, dice, pues me dijo que lo esperara, pero yo no estoy seguro si va a volver porque se llevó todas sus pertenencias. El Señor dejó la mesa y nos dijo, reúnanse acá mientras yo vengo, coman de esta mesa, aliméntense de esta mesa mientras yo regreso. Hebreos capítulo 11, versículo 10 y también el 16 dice así, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién esperaba la ciudad que tiene fundamentos? Iba a decir que sin fundamentos, la que no tiene fundamentos es la casa en el aire, ¿cierto? Pero esta sí tiene fundamentos y el arquitecto es Dios. Y dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El texto de Juan dice que tenemos una casa preparada. ¿Quién es el arquitecto de esa casa? Jesucristo, la preparó para sus hijos. Pero ahora dice que en esa ciudad que en ese lugar no hay solo casas campestres, sino que es una gran ciudad, llena de muchas casas, donde están o estarán reunidos por siempre los creyentes. Entonces tenemos una casa provista por Dios en el cielo, en la gran ciudad que es la Nueva Jerusalén. Eso es esperanzador para nosotros. Y luego en Hebreos 12, 22, dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Miren, háganse un cuadro, vayan pintando el cuadro, ¿cierto? En el cielo Dios tiene un lugar para que usted pueda morar por la eternidad. Es una casa bien hecha, muy construida, muy confortable, porque es bajo la arquitectura y el diseño y la mano de obra de nuestro Dios. Esa casa configura con muchas casas una gran ciudad. Y en esa ciudad, ¿quiénes van a morar? ¿A quiénes vamos a tener de vecinos? A los creyentes, solo hijos de Dios, solo los que confiesan a Jesucristo, solo los que no se avergonzaron aquí en esta tierra de llamarse hijos de Dios. Solo los que tuvieron el valor de confesar su fe, como María, como Natanael, como Pedro, como Pablo, como usted y como yo,
que tenemos el valor de decir yo creo en Jesucristo y vivo para Él, ellos morarán en la gran ciudad. Pero además de eso, como si fuera poco, dice que estaremos en una compañía de millares de ángeles. Imagínense los que quieren conocer los ángeles. Vamos a estar rodeados de ángeles que son seres espirituales, creados y diseñados para adorar a Dios perpetuamente, y nosotros vamos a estar allá. ¿Cómo les parece? ¿Cómo está quedando ese cuadro, esa figura? Y luego en Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es decir, nuestra fe, nuestra expectativa de vida debe estar dirigida hacia esa ciudad eterna, porque es allí donde realmente vamos a permanecer. Aquí somos peregrinos, somos pasajeros y no vamos a permanecer aquí. Rápidamente pasará nuestra estadía acá e iremos con el Señor. Para poder llegar a esa ciudad celestial debemos creer en Cristo, debemos estar en comunión y debemos procurar la santidad. Isaías 4 y 5 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Entonces, para poder estar en esa ciudad se requiere estar santos. Recuerda que hablamos en Apocalipsis, las vestiduras blancas, las vestiduras de lino, limpias y resplandecientes. Y en Mateo 24:36 nos da otro dato importante para nuestra espera de ir a morar con el Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ese es un datico. ¿Por qué será importante ese dato? Nadie sabe la hora y la venida del Señor, para que estemos preparados. ¿Sí? Porque si uno dijera, Él va a llegar en 20 años, ¿qué haríamos en estos 20 años que tenemos de gabela? ¿Qué diríamos? ¿Nos consagramos al Señor? ¿O diríamos, nos damos unas licencias? Y en la última semana o el último, ¿cuándo es que viene? ¿Sí? Llegamos y retomamos. Pero esa indicación es al lugar, porque es para decir, estén preparados siempre. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no sea que llegue y te tome por sorpresa. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. En cualquier momento, estén listos, estén preparados, estén con su maleta lista, estén en comunión, estén listos. Y en Marcos 13:32 repite lo mismo. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando hablamos de la cena del Señor, que tiene que ver con la mesa del Señor y con la casa del Señor, recuerden que el momento inaugural de la cena del Señor fue un momento, pues que a mí no me parece tan agradable, pero hace parte de la historia. A mí no me parece tan agradable que Dios diga, hagan una cena especial, esa cena la van a recordar por siempre, preparan una comida exquisita, pero ni siquiera se sienten a comer. Estén con su maleta al hombro, con sus sandalias puestas, con su bordón en la mano, y la masa empáquenla y se la comen a la medianoche o salen corriendo de camino y van comiendo. ¿Sí? Como a veces le toca a uno, ¿cierto? Que a veces uno dice, no, llevemos algo y vamos comiendo en el carro o en el camino. ¿Sí? O llevamos ahí una lonchera y nos toca ir comiendo porque no hay tiempo para sentarnos a la mesa. Ese momento inaugural de la cena del Señor, que fue la Pascua, en Éxodo 12, es muy significativo. ¿Por qué Dios no les dijo, mire, siéntense y coman tranquilos, celebren, tomen sus recuerdos, tomen su siesta y después pueden salir tranquilos? ¿Qué hubiera pasado si ellos se hubieran sentado a comer bien tranquilos esa comida? Después de llenos y después de una siesta, ¿será que iban a salir? Posiblemente no. Dios les había dicho, es inminente la salida. Y debían salir, recuerden, después de la medianoche. Era casi una salida a oscuras o a escondidas o sorpresiva para los egipcios, porque cuando despertaran los egipcios no iban a encontrar a los hebreos. Y se necesitaba que ellos tomaran cuidado de esa indicación. Si ellos decían queremos salir de día, iban a ser vistos por los egipcios y no los dejaban salir. Necesitaban obedecer. Entonces tener la comida preparada
tener su maleta lista y a la medianoche coman unos bocados rápidos o empaquen y salgan y van comiendo en el camino. O sea, me parece que ese origen, pues a mi juicio no sería como muy importante de celebrar, porque una comida cuando uno come a la carrera, sin saborear, sin estar sentado a la mesa, sin estar con tranquilidad, no es muy agradable. Pero así Dios estableció. Ese fue el momento como Dios estableció la Pascua. Y el pueblo lo hizo. Y recuerden que a los días siguientes ellos estaban librados de la esclavitud. Rápidamente fueron librados. Y el símbolo principal de la liberación egipcia fue la comida. Recuerden que después Dios les dijo, celebren siempre esta fiesta, pero cada vez que recuerden esta fiesta, recuerden que fueron libres, que fueron libertados de la esclavitud en Egipto. Entonces el primer aspecto de la fiesta, de esta celebración sacramental, es libertad, liberación de la esclavitud del pecado, de la esclavitud egipcia, pero también de la esclavitud del pecado. Ese es el primer recuerdo y la primera memoria y el primer dato histórico que tenemos. Entonces, cada vez que celebramos la mesa del Señor, ¿qué recordamos en primer lugar? Que nosotros, siendo esclavos del mundo y estando muertos en pecados y estando vendidos al imperio del pecado, Jesucristo nos libertó. Y nos libertó no por nuestra voluntad, sino contra nuestra voluntad. Recuerden que Dios, para sacarlos apresuradamente, les contó una historia que fue una historia terrorífica y real, y es: si ustedes no salen, a la medianoche estarán muertos. Tienen que matar un cordero, prepararse anticipadamente y poner la sangre en la puerta, porque si no hay muerte acá. En todas las demás casas hay muertos. En las de ustedes no, si creen en lo que les estoy diciendo. Preparen la comida, unten las puertas o las entradas con sangre, y preparen la maleta porque a la medianoche tienen que salir. Dios no les dijo, bueno, ustedes están de acuerdo en salir, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si salimos mañana? ¿Qué opinan? ¿Sí? O quizá la otra semana, ¿cuándo será mejor salir? Si Moisés hubiera hecho eso, todavía estuviera intentando sacarlos, porque nunca se hubieran podido poner de acuerdo. Dios dijo, no, hoy a la medianoche, y en todas las demás casas hay muertos. Y si ustedes no hacen como yo les digo, sus hijos también morirán. Eso es una historia de terror, era un drama, ¿sí? Era o sale, de otra manera no hubieran salido. Ese es el origen de la cena del Señor. La fiesta pascual o la cena pascual recuerda que Dios nos libertó por su decisión, no por voluntad nuestra, y que nos sacó, como dice la Escritura, con mano fuerte, es decir, lo sacó con poder, no porque ellos querían voluntariamente salir. Éxodo 12, 14 y luego del 25 al 26, me permito leer, dice, y este día os será en memoria. Por supuesto que ese día dejó grabadas unas memorias muy importantes, y no fueron tan gratas, sino memorias de miedo. En todas las casas de los egipcios había muertos. Los hijos de los hebreos se habían salvado milagrosamente, porque habían confiado en una señal de sangre que Dios les había dado como anticipación. Ellos fueron salvos. Será fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces el primer dato constitutivo de esta ceremonia es: Dios nos libertó de morir. Dios nos libertó de la esclavitud y Dios nos sacó para dirigirnos a una patria o a una tierra que se llama en la Biblia la tierra de la promesa o la tierra de promisión. ¿Se acuerdan la canción de la tierra de promisión? Esa tierra de promisión es la tierra prometida o la tierra que Dios dio al pueblo de Israel. Entonces salen, pero no quedan a la deriva. ¿Qué tienen como señal de que van a reconocer y a tomar la tierra? La Pascua.
Entonces la Pascua termina siendo señal de libertad, pero también signo de expectativa de que van a recibir una tierra. Es decir, por ahora comamos aquí en este desierto, pero muy pronto comeremos en nuestra propia tierra, en nuestras propias ciudades y en nuestras propias casas. ¿Sí? Por ahora nos toca así, es como cuando uno está queriendo algo y uno dice, bueno, por ahora sometámonos a estas situaciones, pero hagamos el esfuerzo y esperemos y vamos a lograr algo. Ellos tuvieron esa promesa y Dios les respaldó. Pero miremos lo que dice Éxodo 15, 16 al 18. Caiga sobre ellos temor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15 estoy leyendo. En Éxodo 15 ya Dios le había dado la promesa a su pueblo que la tierra prometida no era Palestina, ni era Canaán. ¿Cuál era la tierra prometida que Dios le dio a los que salieron de Egipto? El reino de los cielos. Miren lo que dice acá y estamos en Éxodo 15. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado en el santuario, que tus manos, oh Jehová, han afirmado para que reinen con Dios eternamente y para siempre. ¿Sí me hago entender? Miren que ese es un problema porque muchos pensamos que Dios libró a los hebreos de Egipto para llevarlos a una tierra y hacerlos independientes. Pero Dios los libró de la esclavitud, fue para que ellos pusieran su confianza en el Señor y caminaran rumbo a la patria celestial. ¿Y qué les dejó como señal? Una comida, una fiesta, un símbolo gastronómico que servía como señal de que estaban siendo pasajeros o temporales o itinerantes en la tierra. Y luego esa fiesta, en el mismo capítulo de Éxodo 15, dice que fue acompañada con un canto. Y a mí me gusta mucho cuando la Biblia habla de cántico, porque generalmente cuando la Biblia habla de canto, habla de fiesta, habla de alegría. Hoy en día es que tenemos mucho cántico para cortarse las venas, ¿cierto? Toda la música de despecho y la música de bohemios y la música, otros tipos de música, es para uno entristecerse, es para llorar, es para decepcionarse y muchas veces para, pues uno decir, de aquí nadie me levanta. Pero la música que la Biblia registra siempre es una música de esperanza, que da vida al espíritu, que da fortaleza al alma y que nos llena de expectativa. Y yo quiero comentar en esta mañana que en el contexto de la Pascua o en el contexto de la cena sacramental, que es símbolo cristiano y una señal de vida de la iglesia, hay tres himnos importantes, hay tres cánticos. El primer cántico está en Éxodo 15, fue el cántico que cantó Moisés, Aarón y María y todo el pueblo hacía los coros. ¿Recuerdan? Después de que cruzaron el Mar Rojo, en la salida del pueblo recordando la liberación. Entonces el primer dato histórico que tenemos de la cena es que es un símbolo de libertad y un símbolo de confianza en que van rumbo a la patria celestial o a la tierra prometida, y el pueblo creyó, vio las maravillas del Señor y cantó. Éxodo 15 es un canto, y es un canto legendario del pueblo hebreo, es uno de los cánticos más antiguos de los hebreos, y un canto que no solo lo cantó Moisés y María, sino que lo retomó David y lo retomaron los salmistas en el Salterio hebreo para recordar, y muchos apartes del Salmo de Éxodo 15 fueron cantados en la época hebrea por David en el templo y entre el pueblo. Es decir, fue un himno muy importante. ¿Y qué recordaba ese himno? ¿Recuerdan? Dios nos sacó con mano poderosa y brazo extendido. Dios nos libertó, es decir, de nosotros no depende. Nosotros no alistamos maletas para salir. Fue Dios el que hizo todo. Todo le pertenece a Él, nosotros celebramos y cantamos.
En Isaías 53, versículos 4 al 7 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Recuerdan cuál era el plato fuerte de la cena pascual? Un cordero. ¿Y recuerdan qué se debía hacer con ese cordero? La sangre la tomaban y la llevaban al lugar santo, el sacerdote oficiaba, y la carne se la comían en una cena familiar. El cordero. Isaías 53 habla de que Jesucristo es la víctima para satisfacer las demandas del pecado nuestro, y que Él es el cordero. Y uno dice, ¿hay relación en eso? ¿Hay relación en el cordero o en el sacrificio de Génesis 3 con el sacrificio de Éxodo 12, de la sangre del cordero, con este cordero que derramó su sangre para perdonarnos? ¿Sí hay relación? ¿O serán historias sueltas? ¿O podemos unir esos datos y poder configurar todo un plan? Y es, desde el comienzo Dios destinó salvar a su pueblo. Como el hombre se esclavizó en sus pecados, Dios lo libertó con poder. Y al libertarlo le dio un símbolo, y ese símbolo es: esta mesa es el recuerdo de que yo los voy a cuidar y vengo por ustedes. Ese es el primer momento, Éxodo y el canto del Éxodo. Pero el canto del Éxodo era dramático. Miren lo que alcanzamos a leer: caiga sobre ellos terror y espanto. Ante la grandeza y el brazo de Dios enmudezcan como una piedra. Usted escucha esa canción y se asusta. ¿Sí? No era una canción suave, romántica, atractiva al oído, era una canción de terror. Dios es temible. Dios nos libertó con poder porque Él así lo quiso, no nos dejó estar más allá. Nos sacó para que andemos por este desierto y para que vayamos a un lugar que Él nos prometió. Pero aún así, el pueblo creyó y confió. Entonces, el primer cántico es el canto del terror por el poder de Dios a librarnos del pecado. Lo segundo que hizo Dios en esa travesía, llevándolos a la tierra prometida, fue cumplir las promesas. Lo que dice Isaías 53 fue cumplido. Recuerden que cuando Jesucristo fue bautizado, Juan Bautista lo vio llegar o lo vio acercarse, y recuerdan que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan no dijo: he aquí el león de la tribu de Judá? Lo hubiera dicho y era real. Pero Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estamos otra vez haciendo la relación. Si Génesis 3 habla de unos animales muertos, si luego hay una institucionalidad de sacrificios, si en Éxodo 12 se habla de un cordero y una sangre que salva de morir a los hijos de los primogénitos, si luego más adelante en Isaías 53 dice que Jesucristo es como un cordero que va al matadero, y luego Juan dice: he aquí el cordero, y lo señaló. ¿Quién es el cordero desde Génesis prometido? ¿Y cuál es la base de la cena pascual que nosotros comemos? Recordar que Cristo es la provisión para nuestros pecados. Que nosotros no somos salvos por comer pan y vino. Que nosotros somos salvos por creer en Jesucristo y por representar o simbolizar esa ceremonia a través de la forma como Cristo estipuló que se hiciera. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 18. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, comed y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
¿quién está aquí protagonizando este episodio, esta ceremonia? ¿Quién está oficiando esta ceremonia? Jesucristo, el Cordero de Dios. Y Él mismo está diciendo, anhelo participar de esta cena porque es la última Pascua que voy a celebrar aquí en la tierra y no la volveré a celebrar hasta que esté de nuevo en el reino de Dios o hasta que el reino de Dios venga a nosotros. Eso nos muestra la importancia de la mesa del Señor. Si el pueblo hebreo la debía celebrar, si debía ser un memorial para los hijos, y si Jesús valorizó la ceremonia de la cena y Él se sentó a la mesa y ofició, yo le pregunto, ¿qué debemos hacer nosotros con la mesa del Señor? No es darle el valor, la importancia, el significado que ella merece, no solamente por el símbolo histórico pasado, antiguo, sino por el cumplimiento histórico y por la importancia que Jesús mismo le dio. Jesús estipuló mucho más la cena porque dijo, es que esta sangre o esta copa y este pan es mi sangre y mi cuerpo. Es decir, para los antiguos podía significar la cena o la Pascua simplemente una señal de libertad y una cena de celebración por la libertad. Sin embargo, en Jesús, en el Nuevo Testamento, vemos que Él dice, esta ceremonia o esta cena representa lo que yo he hecho por ustedes. Muy importante, porque Jesús le da un valor de cumplimiento, es decir, hasta ahora ustedes habían tomado la Pascua como una señal de expectativa, pero ahora la van a celebrar como un cumplimiento. Y miren lo que dice Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Otro himno. Otro himno. Jesús está a escasas horas de ser entregado. Recuerden que justamente en ese momento de la mesa, Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Recuerdan? Tomando la cena. En ese momento de la comunión, estando en la mesa, en el aposento alto, Jesús les advirtió, uno de ustedes me va a entregar. Y todos dijeron, no, o sea, yo no, conmigo usted seguro que no, y el otro tampoco. Pero Jesús se aprestaba para ese momento fatídico que era su crucifixión. Sin embargo, cantaron el himno. ¿Cuál himno cantaron? Ese es un misterio. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Hay muchos registros de que pudo haber cantado el himno de Isaías 53, que pudo haber cantado el himno del Salmo 22, que posiblemente cantó el himno del Salmo 24, que posiblemente cantó el himno de Isaías 61, pero no sabemos si fue Sublime Gracia o fue Cuán Grande es Él, no lo sabemos. Solo sabemos que Jesús en esa cena cantó el himno con sus discípulos. Y debió ser un himno muy significativo, porque era el himno de despedida de sus discípulos y del cumplimiento preciso de toda la historia de la redención. Miren lo importante, amados hermanos. La cena incluye comida, pero incluye contar historias de ánimo y de edificación para nuestros hijos, responderles sus preguntas, ¿qué es esto? Pero también incluye cánticos. Es casi un culto, casi una liturgia para reconocer que Jesús es Dios. Si en Éxodo 15 Moisés y María cantaron el himno diciendo es por tu poder que estamos libres, ¿qué debió haber cantado Jesús en Mateo 26? Posiblemente un himno similar, ¿cierto? Yo soy el Cordero vivo que voy a entregarme por ustedes. Posiblemente sus discípulos lo cantaron sin entender la gravedad. Acababan de comer, acababa de Jesús decir que uno lo iba a entregar y luego cantan un himno, ¿sí? Advertencias. Y a las pocas horas Jesús estaba en manos de los soldados romanos. Esa advertencia posiblemente no la tuvieron en cuenta. Sí, a veces hay seres queridos que le dan a uno advertencias que uno no las tiene en cuenta y luego uno dice, ahora sí entiendo que esa persona me estaba diciendo aquello y yo no lo entendí. Y a veces ya es tarde, ya han muerto o ya están lejos de nosotros. Jesús cantó el himno en la mesa con sus discípulos, recordando que Él es el pan vivo que vino del cielo para nuestra salvación. La cena
Es un recuerdo de libertad, pero un cumplimiento de las promesas mesiánicas de que estamos con el Señor Jesucristo. Éxodo 15, ya lo leímos. Leamos el siguiente, Juan 1, 3 y 29. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hechos 8:32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este. ¿Recuerdan de quién habla? Del etíope que iba en un carruaje, que era un diplomático de una reina africana, y estaba leyendo, diríamos por casualidad, sabemos que no existen las casualidades, pero aparentemente pareciera que él leía algo que no entendía, y la lectura era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Dice, vaya, qué casualidad. Nada más que el texto clave para entender que la redención nuestra le pertenece a Jesucristo. Nada más que para entender que si hay salvación, la hay únicamente a través de Jesucristo, el Cordero inmolado. Ese fue el pasaje que leía el etíope. ¿Y recuerdan qué pasó? Que el Señor llevó a uno de los diáconos y le dijo: acércate, habla con él, compártele. Y uno de los apóstoles le compartió. En 1 de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Continuamos hablando del cordero, de la sangre y de la esperanza. Entonces, amados hermanos, cada vez que celebramos la mesa del Señor, tenemos que recordar que éramos esclavos del pecado y Cristo nos libertó. Ese recuerdo no lo podemos pasar por alto cada vez que vemos la mesa servida y cada vez que nos acercamos a la mesa. Si pasamos por alto ese dato, es muy probable que no hayamos entendido el Evangelio. Cada vez que usted ve la mesa, usted tiene que decir: soy pecador. Cada vez que usted entra y ve la mesa servida o se apresta para participar, usted tiene que decir: yo era esclavo del pecado y Cristo tuvo misericordia de mí. Pero también cada vez que ve la mesa servida, tiene que recordar que usted fue libre del pecado no por ninguna obra, no por nada que usted hizo, porque no hicimos nada bueno para salvarnos, sino que fuimos salvos solo a través de Jesucristo y del poder del Evangelio. Si no hubiese sido por ese Cordero, los hijos de los hebreos hubieran muerto también. Es solo a través de la sangre del Cordero que nosotros tenemos esperanza y que tenemos salvación. Amados hermanos, el tercer momento de esta celebración es el momento que estamos esperando. Jesús dijo: esta cena se volverá a celebrar cuando estemos en el reino de los cielos. Recuerden esta celebración hasta que Él venga, celébrenla siempre. No dejen de celebrarla, porque si la dejan de celebrar se olvidan. Hay tradiciones que uno deja de seguir y se pasan después. Celebremos la cena porque la cena es la que nos recuerda para dónde vamos. Y por eso estamos diciendo que son señales y sellos del Padre. Imaginémonos que la iglesia cristiana llegara a una conclusión de no volver a celebrar la cena. ¿Sí? Olvidemos esa tradición, no es importante, no tiene valor, dejémosla de celebrar por lo menos por 500 años. ¿Qué pasaría? Perderíamos una de las anclas simbólicas, degustativas, visibles de comunión y de esperanza y de expectativa de la venida del Señor. Entonces recordamos que fuimos libres del pecado, que la esperanza de redención y de poder vivir para Cristo está únicamente en Cristo, pero también recordamos que estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando la venida del Señor. Celebrar la cena también es un anuncio de la venida del Señor. Cristo viene, Maranata, lo estamos esperando. No descansaremos en esperar la venida del Señor. Por eso la iglesia celebra la cena. Y cuando lleguemos a las bodas del Cordero, dice el texto en Apocalipsis 19, bienaventurados los que están invitados a la cena del Cordero. Y uno dice, ¿luego no puede entrar cualquiera? No, solo los invitados.
solo los que tengan las vestiduras adecuadas, que son las vestiduras blancas de lino fino y resplandeciente, y las acciones justas de los santos, que son sus oraciones y sus vidas consagradas. E incluso si ese vestido blanco está manchado, debe estar manchado de la sangre a causa del Cordero. Porque dice también Apocalipsis que muchos a causa de la fe tienen que ser martirizados, y si su vestido tiene una mancha, que no sea una mancha de maldad, sino una mancha de sangre, porque hay que arriesgar la vida por causa del reino. Vamos a casa, solamente llegarán los invitados. Miren lo que dice Apocalipsis 19, el ángel les dio la bienvenida, es el maestro de ceremonia de las bodas del Cordero. Y fue el ángel el que abrió la sesión, o abrió esa cena eterna, diciendo, bienaventurados los que están invitados a la cena. Y uno dice, qué feliz momento ese, qué grato momento cuando se escuche esa apertura y diciendo, están invitados a la cena del Cordero, y estas palabras son fieles y verdaderas. Amados hermanos, para llegar allá, a las bodas del Cordero, debemos salir de Egipto primero. Debemos salir de Egipto, la esclavitud del pecado, el símbolo de la maldad, el símbolo de lo mundano, de lo temporal, de lo efímero, y debemos trasegar nuestra vida por el desierto, confiando únicamente en nuestro Dios. Imposible que una persona llegue a las bodas del Cordero sin salir de Egipto. ¿Me hago entender? Es imposible. Solo entrarán a las bodas del Cordero los que han sido sacados con mano poderosa de Egipto. Pero imposible llegar a las bodas del Cordero los que no participen de la vida de la iglesia aquí en la tierra. Porque una vez salimos de Egipto, nuestro punto de encuentro es la iglesia. Para adorar, para confesar, para ser instruidos, para ser corregidos y para tener comunión. Si usted desprecia la iglesia, desprecia la palabra, desprecia la oración, desprecia la cena, ¿será que usted todavía está soñando con ir a las bodas del Cordero? Imposible, no puede ser. Aquí dice que los que llegan y entran son los que fueron invitados. Y esa invitación nos la hace Cristo a través de la fe y a través de la palabra. Entonces, amados hermanos, en Apocalipsis nos muestra el momento más extraordinario. El momento más extraordinario no es aquí. Recuerden que Pedro, Jacobo y Juan se equivocaron, como todos nosotros nos equivocamos. Tuvieron un día glorioso en esa montaña de la transfiguración. Un momento espectacular. ¿Sí? Si hubiera habido teléfonos, hubieran grabado y eso se hubiera vuelto viral ese video, porque fue un momento inefable. ¿Y qué dijeron los discípulos? No, esto es maravilloso, esto es sublime, yo nunca había visto esto, quedémonos aquí. ¿Sí? Hagámonos 3 enramadas. Bueno, no era para ellos, ¿no? Era para Elías, para Moisés y para Jesús. Hagamos 3 enramadas y bueno, quedémonos aquí, esto es glorioso. ¿Qué dijo Jesús? No. No nos equivoquemos, amados hermanos, aunque la iglesia puede ser muy importante para nosotros, aunque estemos muy gozosos en algunas actividades de las que Dios nos ha ordenado, no es el mejor lugar acá para vivir. El mejor lugar aguarda por los hijos por los creyentes. El mejor lugar está en espera, se llama la patria celestial. Por eso vamos a casa, vamos camino a casa. Cada vez que usted se congrega, toma la cena, lee la escritura, confiesa sus pecados, usted lo que está diciendo es, yo estoy camino a casa, no hemos llegado, pero vamos camino a casa. Vamos dando pasos, acercándonos cada día más a la patria celestial. Y el apóstol lo dijo, estamos cada vez más cerca que cuando creímos, cada vez estamos más cerca de llegar. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quieren ese momento? ¿Esperan, tienen esa expectativa, ese anhelo glorioso en sus corazones de que el Señor venga por ustedes?
Ese anhelo lo tienen los cristianos, pero ese anhelo es en razón de que Dios nos libertó del pecado. Ese anhelo es en razón de que nos hizo parte de la iglesia, y al recibir la instrucción del Evangelio sabemos que aunque aquí vivamos bien, y aunque este sea un buen vividero con todas las providencias, lo mejor está por venir. El reino de los cielos. Primera de Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En el capítulo de Apocalipsis, en el 4, y en otros capítulos, en el 8 y aquí en el 19, hay otros cánticos. Esos cánticos son los que cantan los creyentes en el reino de los cielos. Allá también nos va a tocar cantar. Posiblemente estemos un poco más afinados. Pero allá el cántico es: digno es el Cordero, ¿recuerda? Porque tú venciste, por tu poder venciste y nos has traído aquí para estar contigo por la eternidad. Porque tú eres el Rey de la tierra y del universo, y por tu voluntad existen todas las cosas, y viviremos y reinaremos contigo por siempre. Se equivocaron los hebreos que salieron de Egipto, pensando que salían de Egipto para tener una tierra y que su estadía era una tierra. Se equivocaron, porque desde Éxodo 15 Dios les dijo: yo los saco de aquí, pero pongan la mirada en el cielo. De hecho, la nube y la columna de fuego y el maná del cielo eran indicaciones de que el reino era en el cielo, no en la tierra. Sin embargo, nos equivocamos nosotros también, amados hermanos, cuando pensamos que vivimos simplemente para estar acá. Y hacemos, como dice la Biblia, tesoros, y nos arraigamos y nos aferramos tanto a este mundo cuando todo es pasajero. La Biblia nos enseña que somos peregrinos, que no hagamos tesoros, que no nos afiancemos tanto en esta tierra, porque rápidamente Dios nos llama y debemos rendir cuentas. 3 momentos gloriosos en la historia de la Cena del Señor. Éxodo, símbolo de libertad, de promesa. Mateo, la muerte del Señor y el cumplimiento de las promesas y la ratificación, que no es un cordero, sino es Cristo, el propiciador de nuestros pecados, y el momento glorioso que ninguno todavía ha tenido. Vamos a llegar todos juntos a ese momento que se llama las bodas del Cordero, cuando se abrirá el momento, la cena, y se dirá: bienaventurados, felices, dichosos, eternamente y para siempre, todos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y allá cantaremos y celebraremos, y no habrá reversa. Y dice el ángel y el escritor del Apocalipsis: estas palabras son verdad. Es decir, son confiables. No las hemos experimentado porque están en espera, pero aunque están en espera son confiables. Así como lo anterior fue confiable, lo que esperamos también es confiable. Por eso Mateo 6:33 nos da una gran advertencia que ustedes conocen, y quiero dejarla con ustedes nuevamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Recuerdan por qué Dios mató prácticamente a todos los hebreos que salieron de Egipto? Porque no hicieron esto que Dios dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos estaban peleando, reclamando, cuestionando, queriendo devolverse. Eran como el palo en la rueda todos los días, y Dios dijo: pues no me agrado esta generación, y los fue matando. No entrarán en mi reposo. ¿Por qué Dios dispersó al pueblo en los varios momentos de dispersión histórica, el pueblo hebreo? Porque también no entendieron que debían buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué riesgo tenemos nosotros como creyentes si no buscamos primero el reino de Dios? Que vengan consecuencias, que vengan aflicciones, y que Dios nos diga: es que es por aquí el camino, no es como a ti te parece. Es que vamos a casa, y la casa está en el cielo. No es aquí el palacio, no es aquí la fortaleza, es en el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, cada vez que usted va a la palabra, usted está diciendo: yo voy rumbo a la patria celestial. Cada vez que usted se congrega, usted está diciendo: yo creo en Jesucristo y creo que Él me lleva de su mano a la patria celestial. Cada vez que tomamos la cena del Señor
estamos afirmando y confirmando que nuestra ciudad o nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos. Y cada vez que estamos a punto de morir o que estamos enfrentando la realidad de la muerte, tenemos que recordar que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta es, ¿van ustedes a casa? ¿Vamos todos a la misma casa? ¿O tenemos lugares distintos? Que el Señor nos ayude para que todos podamos ir a la casa de Dios y podamos muy pronto escuchar ese veredicto, bienvenido al reino de los cielos. Y que podamos escuchar la apertura de esa ceremonia, bienaventurados todos los invitados. Y que ustedes y yo podamos estar ahí. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos una vez más la gran importancia histórica, teológica, conceptual, patrimonial de la fe que tenemos en estas ceremonias de la Cena del Señor, que no es una ceremonia simple o vacía o meramente simbólica, no, que es un verdadero contenido estructural de fe, que la cena tuya y la cena que tú nos dejaste es todo un programa, es todo un proyecto sintetizado en dos elementos. Es todo un plan histórico que ha venido ejecutándose a lo largo de los siglos y que representa tu mismo plan de salvar a los hombres a través de la sangre de Cristo. Ayúdanos a entender que la cena no es simplemente un pedazo de pan y una copa de vino, sino que la cena es el recuerdo indeleble de que somos pecadores, pero tú nos libraste de la esclavitud del pecado. Que la cena es el recuerdo de que tú cumpliste y nos perdonaste y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero que la cena también nos recuerda que estamos encaminándonos a la patria celestial y muy pronto estaremos contigo por la eternidad. Y que en realidad ese es el momento más glorioso. Lo más glorioso no es salir de Egipto, ni lo más glorioso es que nuestros pecados sean perdonados. Lo más glorioso es estar contigo por la eternidad. Y es hacia allá que tú diriges a tu pueblo y lo sostienes con gracia y a través de señales tan extraordinarias como la cena del Señor y como la palabra y como los sacramentos. Ayúdanos a esperarte y a estar preparados para que cuando tú vengas nos encuentre poniendo en práctica todas las instrucciones que tú nos has dejado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, el Cordero de Dios y Cordero inmolado. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.